Están más buenos que la... No. Qué original que soy. No. Che, ¿estaba borrando a alguien de los contactos ahí recién? Del... Ay, este señor. Qué grande. Claro, tengo 2 seguidores, ahora tengo 1. Tenía 2, ahora me queda 1. Esto de, bueno. Poco, pero bueno, diríamos. Claro, fue muy duro para todos este año. Y bueno, me peleé con todo el mundo y dije, ya no me peleo con más nadie. Terminé mi laburo. Si no me peleé hasta hoy, no me peleo con nadie. Vengo acá, que es un ambiente relajado, pierdo el último amigo que me quedaba. No. 2021, besito. Como siempre decimos acá, la posibilidad de charlar de literatura y bueno, que le pone Dani ese extra de siempre. Dani, antes de arrancar, gracias por todo el laburo del año. Gracias a ustedes por invitarme y por tener este espacio acá de literatura que lo disfrutamos muchísimo. El otro día, bueno, los que me siguen en redes habrán visto que hice como la montañita de todos los libros que, menos los prestados, todos los que uno lo tenemos. Sí. Quería reclamar públicamente. Pero bueno, como hablamos de mucha buena literatura, de hecho la estirpe Hablamos. Bueno, hablamos. Aramo, dijo el mosquito, ya está. De hecho, La Estirpe salió en uno de los libros del año, así que pasó por Radio Nacional Esquel también. Y te felicitaron ahí a través de las redes, la autora de La Estirpe. Le gustó a la autora, así que aprobado por un uruguayo, dirían tiranos templados. Así que no, re bien. Así que lo disfrutamos mucho y todo lo bueno termina y lo malo también, por suerte. Así que esto... a alguno le habrá parecido bueno, otro le habrá parecido malo, hoy es el fin, digamos. Bueno, pero lo bueno que pudimos compartir y escuchar, te soy sincero, por ahí de la literatura que nos compartí, que es de editoriales, la mayoría de editoriales independientes, si no fuese por tu presencia aquí en la radio, en lo personal y muchos de nosotros no nos enteraríamos de la gran mayoría de libros que traes, ¿eh? Bueno, eso un poco fue la intención de este año cuando nos sentamos a ver qué íbamos a hacer. Dijimos, bueno, 10 minutitos, que a veces son un poquito más, porque uno es charleta, pero bueno, ¿qué se está leyendo ahora? ¿Qué salió ahora? Y todos los libros han sido 2020, 2021, o sea, hablamos bien de narrativa contemporánea, en general argentina, o publicada en Argentina por editoriales independientes, bueno, algunas que están haciendo traducciones muy interesantes, así que ese fue como el recorrido del año. Y hoy le voy a terminar también con un libro que además que es como un libro objeto. Estoy enamorado de la portada. Está muy bella la edición, sí, ¿vieron? Es muy bonito. Tiene como un arte de tapa muy interesante, es como fluorescente. Sí, que describe la casa del gobierno el fin de semana. Claro, sí, este es muy chute. De la editorial Vinilo, que bueno, tiene como un arte así muy interesante, así que además del contenido, es como un libro objeto, entonces hermoso. Eso está interesante. Bueno, eso se llama Parte de las felicidades de Dolores Gil. Y bueno, acá siempre digo, bueno, me pelea la profesora de lengua, pero ¿cómo lo clasifico? Porque uno dice siempre, bueno, es una novela, es un libro de cuentos, es un relato. Ahora tenemos todo el tema del non-fiction y me voy a poner en las filas de Lino Meruane y vamos a trascender un poco los géneros, porque lo que está pasando ahora es que hay muchas cosas que no se pueden clasificar y eso está buenísimo también. Como desetiquetar un poco, porque si ustedes lo ven, dicen, bueno, esto es una novela, y es un relato, es una novela, digamos, porque es muy cortito, tendrá 70 páginas o una cosa así, 65, y está casi como en formato petit, es un relato que podríamos hablar que es una novela, porque cuenta una historia, pero también al mismo tiempo es una historia real, y la autora está como personaje, ¿no? Está contada en primera persona, pero es su historia. Entonces acá es como un non-fiction, pero como voy a decir siempre, ¿viste? Como ya dicen, como un clásico de muchos escritores, ¿viste? Que viene alguien y te dice, yo tengo una historia para que vos la escribas porque no sabes, bueno, todos tenemos historias en la vida, pero una cosa es tener una historia en la vida y otra cosa es hacer la literatura. Yo digo que cuando hay un traslado a la literatura hay una ficcionalización también y sobre todo un abordaje desde el lenguaje, que eso es lo interesante. Más allá de que el material sea real, sea ficticio, sea ficcionalizado. Lo que pasa con este libro, que si ustedes lo ven, que es una cosa así como muy bonita y tiene esa fluorescencia y se llama Parte de la felicidad, ustedes se imaginan una cosa, capaz que no les pasa como a mí, que soy súper prejuiciosa. Sí. Quiero decir, Meli, ayúdame, también Lito, ayúdame. Se vino a juego vestida con el, ¿no?
con ¿Casualidad? el coso. No lo creo. ¿Casualidad? No, bueno, no sé. Ah. No lo había pensado, pero son cosas que me salen naturalmente. ¿Era el día de mis flores? Chicos, encima, ¿dónde están las flores? Me iba a preguntar también, pensé eso. No, lo que me pasó con este libro, yo soy mucho de imaginarme las cosas antes de que sucedan, ¿no? Así me va en la vida. Bueno. Entonces empiezo este libro, parte de la felicidad, qué sé yo digo, es una cosa re cute, no sé qué. Cuando lo empiezo a leer, me pasa que de entrada hay un asado familiar, una familia, 3 hijas, qué sé yo, un incendio que empieza como en la parrilla, no sé qué, lo detienen, un accidente doméstico que lo detienen ahí nomás, pero se rompe una ventana y una de las nenas jugando se cae arriba de un pedazo de vidrio y se muere. Ah, ¿No? arrancamos así. Así arranca la historia, entonces yo digo, uy, parte de la felicidad se llama. Y vos sabés que lo tuve que dejar por unos días y la cuento esta experiencia como experiencia lectora, porque primero cuando la nena que lo cuenta, que es Dolores, que es la misma autora, es su hermanita más pequeña, la que muere, Manuela, y me choqueó porque contado desde la perspectiva de un niño, porque ella ve cuando a la hermana se le clava el vidrio y dónde se le clava, pero le dice a los demás que fue en la panza, pero ella en el momento que la ve la hermana sabe que es grave. Y de ahí la secuencia que viene, ¿no? Entonces lo dejé unos días y después volví y me lo devoré, porque la verdad no solo cómo está escrito, que es muy interesante, sino que también esta experiencia se va transformando en esta persona, en esta Dolores, que es la narradora, y que bueno, es la autora, y esta mezcla que tenemos acá, que no sabemos dónde ponerla. Hay como, está ordenado no secuencialmente, sino que está esta escena de la infancia y pasamos a una escena donde ella tiene un hijo de 2 años y te dice, bueno, es la primera vez en mucho tiempo que me voy a fijar si respira cuando está durmiendo. Entonces ahí da flash, una escena donde te das cuenta que es una madre temerosa, ¿no? Que por mucho tiempo tuvo esta cuestión de ir a vigilar si seguía respirando y no sé qué. Después otra escena donde nos damos cuenta que es una mujer que antes de tener este hijo perdió 4 embarazos. Y una escena de la última pérdida como muy vívida, muy paso a paso, qué le pasó, qué le dieron, cómo terminó ese proceso, que también son temas, digamos, que es interesante verlos escritos, una experiencia en primera persona de esto, que pasamos de largo muchas veces, ¿no? Se perdió un embarazo, pasó esto, tuvo un hijo después de un tratamiento, y esta cosa de ustedes ven que es mínimo el libro, ¿no? Que es muy pequeño, pero esas imágenes, por eso yo digo transformarlo en el trabajo del lenguaje, en una experiencia que te llegue, esas imágenes que te dan cuenta en una página de un proceso que es de mucho sufrimiento y de mucha, en el caso de ella, de transformación personal a través de esto, ¿no? Claro. Muy interesante cómo ella linkea el haber perdido una hermana pequeña con lo que eso significa, primero en la experiencia de un niño, de una niña en este caso, y le queda otra hermanita, Vicky, que era como muy cercana a la hermanita que se murió. Entonces, cómo tuvo que cambiar la relación entre ellas, porque se unieron, porque quedaban ellas dos. ¿Y qué pasa con esa mamá que nunca las puede ver del todo? ¿No? Porque además está en juego como Manuela era la preferida, Manuela era la que se parecía a mamá, Manuela, y es este fantasma de Manuela durante toda la infancia. Ella tenía 9 años cuando se murió la hermanita. Y después como adulta, en retrospectiva, ve la experiencia de que cuando alguien crece y siendo niño se murió un par, más un hermano en su casa, tiene digamos, la conciencia de que los niños también pueden morir y que son frágiles, ¿no? Entonces, lo que implica eso en su experiencia de haber querido ser madre después, y por qué esto de ver si el nene respira, porque ella sabe que se pueden morir los niños así de un momento para otro, ¿no? ¿Por qué crees que la autora eligió, bueno, este título para el libro? Porque lo que vos me contás es como mucha tragedia, vos me decís, ¿no? Es un libro chiquitito, pero que esconde muchísimo. En una sola hoja tal vez encontrás una super historia, un trasfondo, una superación, muchísimas cosas. Sí, sobre todo imágenes y formas de explicar cómo se va elaborando esa experiencia. Claro. Yo creo que se llama parte de la felicidad, y estoy diciendo como una hipótesis personal, no está explicado, ¿no? Sí. Porque ella logra, digamos, en su vida adulta y a través de todas estas pérdidas de embarazo y lo que le pasa con la experiencia de la hermana, por ejemplo, que la hermana no se anima a ser madre, y ella sí
finalmente tiene un hijo que lo disfruta mucho y a partir de lo que le pasa a ella con su hijo y de lo que le pasa corporalmente, sobre todo en su búsqueda de ser madre, se reconcilia con la muerte de su hermana. En algún punto, en una experiencia que tiene, hay una escena muy vívida de algo de dolor, un momento donde ella piensa que se va a morir. Claro. Y ella siente como una paz y entonces dice, entonces Manuela no sufrió, sintió esto, como hay como en su experiencia de vida y en encontrarse con esta hermana como que fue sanando de a poco. Exactamente, entonces como que parte de su felicidad y a la que llega tiene que ver con el camino recorrido y con reconciliar, con sanar esta muerte. Mira. Que obviamente... Qué importante y qué bueno que está, ¿no? Porque a cuántas personas le han pasado cosas similares, incluso más trágicas, ¿no? No lo leí, pero por lo que me estás contando. Y qué bueno que está ese proceso, vos me decís, que pudo, según la autora, ir encontrando la felicidad, superándose y superando sus miedos. Está buenísimo el libro. Hay como hay una parte del libro donde hace como un crack y que tiene que ver con darse cuenta que ella sigue acá. Mira. Y que la madre también murió muy joven, murió 10 años después de la muerte de esta... Se quedaron solas con un papá con el que casi no se podía hablar de la hermanita muerta. A veces sí, porque él te hablaba, y a veces era como, bueno, de eso no se habla. Claro. Entonces, toda esa vida y toda esa experiencia, después ella como adulta la pudo resignificar. Y digo, parte de la felicidad porque la vida es un todo. Y creo que eso es lo que queda muy patente acá, porque ella sigue, de frente por la vida y quiere tener un hijo, y cuando lo logra, realmente disfruta mucho de esa maternidad. Me surge otra pregunta. ¿Por qué elegiste este libro? ¿Por qué dijiste? Porque yo sé que, no te conozco, ¿no? Vamos a partir por eso. Pero conoces tanto de libros, ¿por qué elegiste este libro? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que dices, tengo que llevar esto? Bueno, no hagan la gran Lito de hoy. Lito y yo, ya está. No voy a hacer nada. Lito está tirado, echado para atrás, allá. Tomando las manos, me parece, Lito. No, ¿sabes? Lo elegí por un motivo muy personal. A ver. Bueno, voy a contar algo re personal ahora, pero no importa, lo voy a contar porque si ella contó esta historia, yo voy a contar esta historia. Estoy haciendo un proceso de una terapia con el árbol familiar y... ¿Constelaciones? No, biodecodificación. Okay. Pero estuve trabajando con mi árbol familiar y en el medio en que abandoné este libro y lo retomé, estuve trabajando con la historia de vida de mi papá. Mira. Y mi papá perdió a los 4 años un hermanito que tenía 3 meses y medio y a los 24 años a su hermano mayor que tenía 28. Y cuando leí este libro entendí a mi papá. Entonces me pasó algo con este libro que dije, claro, es un hombre que entendí muchos miedos, entendí muchas actitudes, muchos silencios, por lo que debe ser esto, a los 4 años, tener una mamá que perdió un bebé. Te pudiste poner en su lugar. Claro, de alguna manera trascendió lo que contaba esta historia, que en los detalles no tiene nada que ver, pero hay una cosa que cuando ella dice, bueno, uno decidir ser madre cuando se te murió un hermano en la infancia, tiene que ver, vos creces sabiendo que la infancia no es lo intocable. Digo, todos tenemos conciencia de la muerte mucho más grande. Es verdad. Y entonces me pasó que lo linkeé con esa historia de mi viejo. Y por eso también me impactó en lo personal el libro, además de que es muy bello, está muy bellamente narrado, me gustó mucho, por eso lo comparto, ¿no? Está buenísimo porque así como te pasó a vos, hay muchísimas personas que dicen, bueno, lo voy a leer y a ver qué me pasa, qué siento y cómo lo podés relacionar con lo propio, con lo tuyo, porque es una obra de arte, un libro es una obra de arte y está buenísimo que te haya generado eso, que te haya pasado. Sí, yo digo que hay veces que hay libros que te leen un poco la vida. Qué bueno, te leen, un libro que te lee, qué bueno. Un libro que te lee y te dice, bueno, mira, es por acá también. Sobre todo en la experiencia, cuando uno no ha pasado en lo personal situaciones tan dolorosas, a veces está bueno transitar, poder hacer, tener un conocimiento un poco más profundo para poder empatizar, porque a veces esto pasa de largo, ¿no? Bueno, se murió, a todos nos ha pasado y pasan 2 o 3 días y para los demás el mundo sigue y para el que está haciendo el duelo, el mundo no sigue igual, el mundo no va a ser nunca el mismo, ¿no? Entonces, en este tipo de libros que tocan temas muy, muy dolorosos, pero particularmente también habla de transformación y de cómo es poder
salir de ese dolor o transformarlo, o aunque esté siempre presente, ese Sí. dolor siempre va a estar presente, ¿no? Pero poder, digamos, transformarlo en otra cuestión en el accionar de la vida, en ese elegir la vida. Qué Entonces, interesante. en ese punto me pareció como que era así una cosa como Es muy muy- preciosa. Es muy interesante porque creo que el libro habla no solo de cómo ella se superó, sino de cómo ella afrontó el duelo, porque... Y cómo... Es muy, muy interesante este libro, la verdad, realmente. Porque cómo enfrentó el duelo, primero, cómo pudo salir, cómo pudo encontrar la felicidad a partir de eso. Y cómo al lector, cómo a vos te llegó y decís, mira, lo pude relacionar con algo que me pasó. Y tal vez por eso te diste tu tiempo para terminar de leerlo. Sí, supongo Sí, que sí. sí, porque Pausa que hiciste, ¿no? una pausa así como de una semana, fue de exactamente Mirá. una semana. Sí, sí, pasa un poco con una experiencia además tan bien contada, ¿no? Por eso insisto en esto, ¿no? Todos tenemos historias de vida que nos Sí. las contamos y qué sé yo. Pero cuando alguien logra trabajar la materia que es el lenguaje para transmitir una experiencia así y tocar, digamos, un Los punto sentimientos en el que lo bueno, está leyendo, ahí sucede la magia un poco. Extraordinario. Como te decía, ella es Daniela de la Bruna, ¿eh? ¡Wow! Tengo ganas de leer ese libro. Dani, bueno, para finalizar, ojalá que nos pueda llegar a encontrar nuevamente un espacio radial. Sería hermoso Radio Nacional Esquel por la casa. Y bueno, agradecimiento y felicitaciones por todo lo que Bueno, haces. muchas Fuera de gracias. esto, todo lo que haces en Esquel, todo, ¿eh? Bueno, gracias por el espacio. Voy a terminar el año reconciliada con Lito porque no me gusta pelearme con nadie. No. ¿Cómo me llamo, Lito? Mirá, ahí, lo ponemos acá. Bueno, vamos, dale. Gracias. Qué grande. Dani, lo mejor de lo mejor. Felices, no soy muy de saludar así, pero lo mejor de lo mejor para el 2021. Hablábamos fuera del micrófono de otra cosa, que es lo que más me gusta de Dani, esa cuestión de bajarte el romanticismo de la vida, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Veremos qué nos depara si llegamos al 20. Si llegamos, hablamos. Si llegamos, hablamos. Daniela de la Bruna. Nada que mencionar. Nada, tremendo. Tremendo. Para mí fue Un un viaje. viaje. Buenísimo, Dani. Gracias. Un re gusto. Para finalizar, recuerden, aquellas que están escuchando, que quieran saber de este libro en particular, de esta editorial y muchas otras editoriales independientes, ¿cómo hacemos, Dani? @caleidoscópica _palabra imagen en Instagram y Caleidoscópica Librería en Facebook. Perfecto, ahí te buscaremos como siempre, ¿eh? Buenísimo. Música y volvemos.